Durante siglos, el Vaticano se mantuvo como un baluarte de estabilidad y tradición. Incluso cuando el mundo cambiaba a su alrededor, la cátedra de Pedro permanecía firme, con sus siglos de doctrina, ritos y autoridad espiritual. Pero en las últimas semanas, un nuevo movimiento comenzó a inquietar los pasillos de la curia romana. Algo estaba por venir, algo que pocos esperaban. Y ese algo tenía nombre: Papa León XIV. El pontificado de León XIV ya había estado marcado por gestos firmes, discursos valientes y una humildad desconcertante. Sin embargo, lo que ocurrió recientemente superó todas las expectativas. Las palabras y decisiones que emanaron de la Santa Sede no solo provocaron debates teológicos, generaron verdaderos temblores en el corazón del Vaticano. Aquello que muchos consideraban inquebrantable ahora estaba siendo revisado con osadía por el sucesor de Pedro. Pero, ¿qué fue exactamente lo que decidió? ¿Qué podría llevar a prelados veteranos a mirarse en silencio durante los consistorios? ¿Por qué incluso los fieles más sencillos, esparcidos por todos los continentes, se sintieron impulsados a ayunar y orar? La verdad es que el Papa había entrado en un retiro silencioso de 7 días, sin declaraciones públicas, y cuando volvió, se pronunció con palabras que retumbaron como un trueno sobre los techos romanos. La Iglesia necesita purificación, y esta comienza dentro de los muros sagrados. Aquello no era solo una exhortación piadosa, era una convocación. En ese primer mensaje, pronunciado en la Capilla Paulina, el Papa habló ante pocos, pero las cámaras del Vaticano lo transmitieron al mundo entero. La infidelidad silenciosa y la acomodación al error han secado muchas fuentes de gracia. Es tiempo de regar las raíces de la fe con lágrimas y conversión. El impacto fue inmediato. Arzobispos se reunieron de urgencia. Universidades teológicas comenzaron a preparar respuestas. Laicos fervorosos organizaron vigilias. Y mientras la prensa especulaba sobre renuncias, rebeliones o reformas, el Papa permanecía callado, sereno y firme. Dice la tradición que, antes de grandes cambios, Dios permite un tiempo de silencio y confusión. Así fue antes del Concilio de Trento. Así fue antes de la elección de San Pío X, y así parece estar siendo con León XIV. En este capítulo sembramos la duda y el llamado. ¿Qué vio León XIV? ¿Qué desea sanar? Y lo más importante, ¿estaremos listos para obedecer incluso cuando no comprendamos? El Papa León XIV no era el favorito de los analistas vaticanistas. Cuando el cónclave se reunió tras la sorpresiva renuncia de su predecesor, los nombres más mencionados eran conocidos por sus discursos diplomáticos y sus vínculos con importantes arquidiócesis europeas. Pero fue precisamente un cardenal de perfil discreto, procedente de una diócesis olvidada en las montañas de Croacia, quien recibió la mayoría de los votos. Un hombre de pocas palabras, pero de muchos ayunos. Un pastor que se confundía con sus ovejas. Nacido como Tomislav Jurčević, León XIV gozaba de fama de santidad incluso antes de ser obispo. Visitaba hospitales a diario, confesaba personalmente a los fieles en las parroquias más alejadas y prefería celebrar misas en silencio antes que asistir a eventos públicos. En una ocasión, fue visto limpiando los bancos de la iglesia después de una procesión eucarística, usando únicamente una túnica sencilla y con los pies descalzos. Sus colegas decían que era un monje con sotana de obispo. Al llegar al trono de Pedro, mantuvo ese mismo espíritu. Rechazó vivir en los apartamentos papales, conservó su cruz pectoral de madera y por decisión propia suprimió muchos de los privilegios protocolares. Esto encantó a los fieles, pero preocupó a sectores de la curia que veían en él una señal de radicalismo silencioso. Su lema pontificio lo decía todo: non recedam a veritate, es decir, no retrocederé ante la verdad. Desde el inicio,
Dejó claro que su misión no era agradar a los poderosos, ni modernizar la fe al gusto del mundo, sino reavivar la llama del Evangelio, con todas sus exigencias. Durante sus 2 primeros años de pontificado, León XIV fue prudente. Se limitó a corregir discretamente liturgias abusivas, escribió encíclicas sobre la importancia del silencio y de la adoración y revalorizó la confesión sacramental como una urgencia pastoral. Sin embargo, lo que estaba por venir superaba todo eso. El mundo estaba acostumbrado a papas que dialogan, pero León XIV no vino solo a conversar, vino a convocar. Y sus primeras grandes decisiones serían anunciadas en breve, en un documento que ya empezaba a ser llamado dentro del Vaticano como el Nuevo Sílabus. Y es precisamente ese documento el que nos lleva al próximo capítulo, el día en que el Papa descendió a la Basílica de San Pedro e hizo un anuncio que interrumpió todas las agendas de la Santa Sede y dividió profundamente al colegio cardenalicio. Era una mañana aparentemente común en la plaza de San Pedro. Miles de peregrinos llenaban las escalinatas de la basílica esperando la tradicional audiencia general. Pero aquel miércoles no habría catequesis, no habría saludos a los grupos. La Guardia Suiza había recibido órdenes directas del Papa, cerrar el acceso al altar papal. Las campanas no sonaron, y los cardenales fueron convocados con carácter de urgencia. A las 11:43, León XIV entró por la puerta lateral de la basílica con un pequeño libro en las manos. El silencio fue absoluto. El Santo Padre subió al ambón y leyó, con voz firme y pausada, el inicio de lo que más tarde sería conocido como Constitutio Veritatis, la Constitución de la Verdad. Un documento doctrinal, pastoral y disciplinario, fruto de 2 años de oración, consultas y lágrimas. La apertura del documento decía: la barca de Pedro avanza en aguas agitadas, amenazada no por tormentas externas, sino por infiltraciones internas que hieren su santidad y oscurecen su misión. Es tiempo de purificar el templo. La primera medida, la exigencia del uso universal del ad orientem, es decir, el sacerdote celebrando orientado al oriente litúrgico, en todas las misas del rito latino, una práctica milenaria olvidada en muchas diócesis que simboliza al pueblo caminando con el pastor hacia Cristo. La decisión fue recibida con lágrimas por algunos, pero con asombro y resistencia por muchos. La segunda medida, la suspensión de liturgias con elementos profanos o creativos no aprobados, incluyendo danzas, música secular y teatralizaciones. La misa no es un espectáculo, escribió León XIV, es el Calvario. La tercera y más impactante decisión, la revisión de las designaciones episcopales de los últimos 30 años, con apertura a investigaciones sobre infiltraciones ideológicas. Muchos interpretaron esta decisión como un juicio interno sobre la jerarquía. La prensa reaccionó con conmoción. Titulares como «El Papa contra el Concilio» o «Retroceso» o «Valentía» coparon los sitios de noticias. En el Vaticano, algunos cardenales, especialmente de Europa Occidental, emitieron comunicados pidiendo discernimiento prudente, lo que en otras palabras significaba una oposición velada. Otros guardaron silencio, pero comenzaron a actuar. Por primera vez desde el Concilio Vaticano II se hablaba abiertamente sobre la posibilidad de una resistencia formal al Papa. No era cisma, aún, pero el olor de pólvora teológica estaba en el aire. Y León XIV permanecía sereno, ayunaba, se confesaba con un sacerdote sencillo y preparaba una carta a los fieles de todo el mundo que sería leída simultáneamente en todas las catedrales el domingo siguiente. Carta a los católicos perplejos, entre la cruz y el mundo. Ese sería el siguiente paso, una respuesta pastoral directa y profunda no a los críticos, sino a los fieles silenciosos que,
Entre las 2 semanas después de la publicación de la Constitutio Veritatis, el Vaticano emitió un boletín extraordinario. El texto era breve, pero explosivo. El Papa nombraba a un joven monje benedictino como arzobispo de una de las diócesis más estratégicas de Europa Occidental. Su nombre, Dom Rafael María de la Croix, de apenas 41 años. No era cardenal, no era obispo auxiliar, jamás había ocupado cargos administrativos. Era un hombre de clausura, de votos solemnes, con una reputación de ortodoxia irreprochable. En su monasterio celebraba la misa tridentina diariamente, ayunaba 3 veces por semana y vivía según el silencio de la regla de San Benito. La designación de Dom Rafael para la arquidiócesis de Múnich, una de las más progresistas de Alemania, fue interpretada como una afrenta directa al espíritu y la política eclesial de esa región. Diversos obispos locales emitieron notas expresando su sorpresa y solicitando aclaraciones teológicas. Un cardenal alemán, en entrevista con un medio secular, llegó a decir que el Papa estaba echando gasolina sobre brasas aún encendidas. Pero León XIV no retrocedió. Recibió personalmente a Dom Rafael y, según fuentes cercanas, le dijo: «Lleva la cruz con valentía, no eres un gestor, eres un mártir en misión». La prensa internacional amplificó la crisis. Artículos y programas se preguntaban: ¿está el Papa intentando arreglar la Iglesia por la fuerza? ¿Es esta una revancha contra décadas de relativismo o una legítima tentativa de restaurar la fidelidad doctrinal? Mientras tanto, en los pasillos del Vaticano, una carta circulaba discretamente entre algunos cardenales. Era un memorándum de preocupación, alertando sobre el riesgo de ruptura pastoral y proponiendo una reunión privada para evaluar la coherencia del actual pontificado con el espíritu conciliar. El tono era diplomático, pero el contenido grave. Por primera vez desde el siglo XIX comenzaron a circular rumores sobre un posible documento de oposición formal al Papa, algo sin precedentes en la historia reciente. Y León XIV seguía sereno, en oración, preparando la carta a los fieles, no para defenderse sino para pastorear, para recordar a las almas heridas que aunque el mundo grite, la voz del buen pastor nunca deja de llamar. Y así llegó el domingo, y con él una de las cartas más conmovedoras jamás pronunciadas por un papa en tiempos modernos, la epístola a los católicos perplejos. El domingo siguiente ocurrió un fenómeno raro. En miles de catedrales y parroquias de todo el mundo, los fieles escucharon, antes de la homilía, la lectura de una misma carta, la Epístola Fidelibus, escrita de puño y letra por León XIV. No era una encíclica, ni una exhortación apostólica. Era algo más íntimo, una carta pastoral, paternal, dolorosa y al mismo tiempo luminosa. Desde la introducción, el Papa reconocía la perplejidad de los fieles. Sé que muchos de vosotros estáis confundidos, angustiados o incluso tentados a pensar que la barca de Pedro oscila peligrosamente. Pero recordad, Cristo está en ella, incluso cuando duerme. CFT Maque 4:38. Luego explicaba, con palabras simples y directas, que sus decisiones no provenían del deseo de confrontar, sino de convertir. Decía que había pasado los 2 primeros años de su pontificado en silencio, observando, orando y escuchando confesiones, y que lo que había escuchado le rompía el corazón. Sacerdotes que no rezan, liturgias que no conducen a Dios, familias deshechas, jóvenes sin catequesis y una fe diluida en sentimentalismo. Durante mucho tiempo, escribió, fuimos indulgentes con el error por miedo a parecer severos, pero el verdadero pastor no agrada a los lobos, los enfrenta. En la segunda parte de la carta, León XIV exhortaba a los fieles a no abandonar la Iglesia, incluso si sus propios pastores estaban confundidos u omisos. Recordaba que la Iglesia es santa por Cristo,
aunque sus miembros sean pecadores, y que cada bautizado tiene la misión de orar y ofrecer sacrificios por los sacerdotes, por los obispos y por él, el Papa. Pero el pasaje más impactante llegó al final. Si mañana soy calumniado, removido o ignorado, debéis permanecer firmes en la fe. No me sigáis como hombre. Seguid la verdad que os enseño, si está de acuerdo con el Evangelio y con el magisterio constante de la Iglesia. Y si algún día os pido algo contra Cristo, entonces no me sigáis, sino rezad por mi conversión. La Basílica de San Pedro, al finalizar la lectura, quedó en silencio. Muchos lloraban, otros bajaron la cabeza en profunda meditación. Y miles de vídeos de aquella lectura se difundieron en redes sociales, con un impacto que ni siquiera el Vaticano esperaba. Mientras los periodistas se preguntaban si el Papa estaba anunciando su renuncia o preparándose para un enfrentamiento final, los fieles comenzaron a formar algo nuevo: grupos de oración por el Papa, vigilias silenciosas y confesiones masivas. Era como si el Espíritu Santo soplara entre los humildes y despertara corazones dormidos. Pero lo que vendría después sería aún más sorprendente: un consistorio extraordinario, con la presencia de todos los cardenales, en el que León XIV pronunciaría un discurso que sellaría su destino, y tal vez el de la Iglesia en nuestro tiempo. Fue convocado para el último viernes del mes. Un consistorio extraordinario con todos los cardenales del mundo exigiendo presencia física en Roma. Muchos, incluso jubilados o enfermos, viajaron en silencio, comprendiendo que no se trataba de una reunión más. León XIV exigía ojos en los ojos, y según fuentes internas, lo dejó claro: no será un debate, será un examen de conciencia. La Basílica de San Juan de Letrán, catedral del Papa como obispo de Roma, fue el lugar elegido, y no por casualidad. Era una señal clara. Hablaría como pastor universal, pero con autoridad apostólica directa. El altar estaba adornado con simplicidad: un gran crucifijo, velas encendidas y ninguna pompa. Frente a más de 180 cardenales, León XIV comenzó con una oración en latín y profundo silencio. Luego se quitó la mitra y habló de pie, sin leer. Su discurso duró 28 minutos. No se distribuyó ningún texto, no se permitió ninguna grabación, pero el contenido, relatado por varios presentes, resonó en toda la Iglesia. Comenzó así: hermanos míos en el episcopado, hoy no os hablo como papa, sino como un hombre que teme a Dios y que rendirá cuentas ante Él. La Iglesia no nos fue dada para administrarla con diplomacia, sino para amarla con sangre. Con firmeza, pero sin arrogancia, León XIV describió el estado espiritual de la Iglesia con palabras duras. Habló de la pérdida de la sacralidad, de la confusión doctrinal, de la negligencia con los pobres verdaderos y de la connivencia con poderes que oscurecen la misión evangelizadora. Afirmó que muchos consejos episcopales se habían transformado en asambleas de consensos humanos y que la verdad no depende de mayorías, sino de la fidelidad al Cristo que murió en la cruz. La parte más intensa llegó cuando el Papa declaró: no me importa si mi popularidad cae, no me importa si me acusan de autoritarismo, solo me importa una cosa: que mi alma no esté manchada por omisión ante la verdad. Al final, León XIV lloró y pidió perdón, por él, por los papas anteriores, por los obispos que desviaron al pueblo de Dios. Pidió perdón por todo lo que la Iglesia dejó de hacer por miedo al mundo, y concluyó: la Iglesia está siendo probada, no por el mundo, sino por Dios. Él está cribando los corazones. Aquellos que permanezcan firmes, aunque humillados, salvarán a muchos. La reacción fue mixta. Algunos cardenales lloraron con él, otros mantuvieron el rostro rígido. Un grupo de prelados abandonó la sala sin recibir la bendición final. Pero León XIV permaneció allí, de rodillas, rezando ante el crucifijo, como quien sella un destino que ya no le pertenece.
Al día siguiente, cartas anónimas fueron entregadas a nuncios y medios europeos, acusando al Papa de ultraconservadurismo, ruptura pastoral y retroceso eclesiológico. Por primera vez desde el siglo XIX, comenzaron a circular rumores sobre un posible documento de corrección formal al Papa. El cielo parecía nublado, pero el espíritu soplaba con fuerza. Y León XIV, incluso ante la oposición, preparaba algo aún más grande, un llamado. Pocos días después del histórico consistorio, mientras los medios se dividían entre elogios emocionados y críticas feroces, el Papa León XIV convocó una rueda de prensa transmitida en vivo en varios idiomas. No fue una encíclica, no fue una homilía, fue un grito del alma, dirigido no a los cardenales, sino a la juventud católica del mundo entero. Desde la terraza de la Basílica de San Pablo Extramuros, con los ojos llenos de lágrimas, León XIV habló con voz firme. El futuro de la Iglesia no está en las estructuras, sino en los santos, no en las estrategias, sino en las almas que arden por Cristo. A vosotros, jóvenes, os entrego esta misión, reavivar la llama del Evangelio en un mundo cansado de mentiras. Y entonces anunció la creación de la Ordo Lucis, Orden de la Luz, un movimiento espiritual abierto a jóvenes laicos y consagrados con 3 votos fundamentales: fidelidad diaria a la Eucaristía, una hora diaria de silencio ante el Santísimo, evangelización semanal, de puerta en puerta o en las calles. No era una nueva congregación, era una cruzada espiritual, una convocatoria, como en los tiempos de Francisco de Asís, como en los días de Teresa de Ávila. Y León XIV no usó lenguaje políticamente correcto, lo dijo con todas sus letras: seamos realistas, o formamos santos ahora, o seremos barridos por la apostasía silenciosa. El mundo no necesita católicos tibios, sino mártires alegres. En menos de 24 horas, miles de jóvenes se inscribieron virtualmente para recibir la carta del Papa y unirse a la Ordo Lucis. Ciudades como Manila, Cracovia, Bogotá, Nairobi y Sao Paulo formaron núcleos espontáneos. Parroquias antes vacías comenzaron a organizar adoraciones nocturnas. Jóvenes que nunca se habían confesado buscaron sacerdotes. El espíritu se estaba moviendo, pero junto con el fuego vino la resistencia. Canales seculares acusaron al Papa de fanatismo disfrazado de espiritualidad. Algunas conferencias episcopales advirtieron que acciones descentralizadas podrían generar confusión pastoral. Teólogos de universidades progresistas escribieron artículos cuestionando el rigorismo y el peligro de clericalizar a los laicos. Pero León XIV respondió con serenidad: toda cruzada auténtica comienza con burlas y termina con resurrección. Incluso bajo la tormenta, el Papa seguía sin escudos emocionales, sin aduladores. Su fuerza venía de la oración, de la penitencia y de algo que pocos comprendían, pero muchos sentían: una unción silenciosa que parecía venir de Dios. Y el domingo siguiente, al rezar el Ángelus, dijo algo que heló hasta a los críticos más veteranos: muy pronto seré juzgado, no por hombres, sino por Cristo mismo. ¿Era eso un anuncio, una profecía, o el preludio de una decisión final que haría temblar aún más los pilares de la Iglesia? La respuesta llegaría con la mayor sorpresa de su pontificado. El mundo entero aguardaba, como cada domingo, el Ángelus del Papa León XIV. El reloj en la plaza de San Pedro marcaba las 12:00 en punto. Miles de fieles se agolpaban bajo el sol romano, móviles en alto, ojos fijos en la ventana del Palacio Apostólico. La transmisión oficial ya estaba en directo, las cortinas estaban abiertas, pero el Papa no apareció. 5 minutos, 10, 15, nada. A las 12:27 el Vaticano emitió un escueto comunicado: el Santo Padre está en recogimiento y no participará en el Ángelus. Rogamos oraciones.
El mundo quedó en shock. Los rumores se propagaron como fuego. Infarto, renuncia, conspiración, secuestro espiritual. Mientras las redes sociales ardían, algo más misterioso sucedía dentro de los muros vaticanos. Esa misma mañana, León XIV había descendido solo a la cripta de San Pedro, sin escoltas. Llevaba consigo solo un breviario y una vela encendida. Fue visto arrodillado durante horas frente a la tumba del primer papa, en completo silencio. Un cardenal que lo encontró por casualidad en un pasillo subterráneo relató que León XIV le susurró: «Hoy mi alma elige entre huir o entregarse por completo». Esa misma tarde, el Papa escribió a mano una carta sellada entregada al decano del colegio cardenalicio, con instrucciones de ser abierta solo tras su muerte o impedimento físico. Luego, desapareció de la vista pública durante 4 días. Durante ese silencio, el Vaticano entró en un clima de alarma y súplica. Las campanas repicaron con tono fúnebre. La Guardia Suiza reforzó los accesos. No hubo audiencias ni celebraciones. León XIV había desaparecido, pero no había huido. Estaba en un retiro absoluto, ayunando solo con pan y agua, según el testimonio de su confesor personal. La noche del tercer día, algo extraordinario sucedió. El Papa había dejado instrucciones para que al amanecer del lunes siguiente todos los confesionarios de la Basílica de San Pedro estuvieran abiertos, atendidos por jóvenes sacerdotes revestidos con estola blanca y dispuestos de rodillas a esperar. La orden era clara: no juzguéis, escuchad, absolved. Y así fue. Durante todo aquel lunes, miles de personas, turistas, curiosos, peregrinos, incluso periodistas, ingresaron a la basílica y se arrodillaron llorando en confesión. Algo había tocado el alma colectiva. Era como si la ausencia del Papa revelara la presencia del Espíritu. Al final del día, León XIV reapareció. Vestía solo una túnica blanca, con la cruz pectoral oculta bajo la sotana. Subió al altar mayor y dijo: «Mientras todos esperaban mis palabras, yo necesitaba oír las de Dios». Y él me dijo: «Confirma a tus hermanos». El mundo respiró aliviado, pero algo había cambiado. El Papa parecía físicamente más frágil, pero con la mirada más ardiente que nunca. Entonces anunció una última decisión. Emprendería una última peregrinación fuera de Italia. El destino: Brasil. Poco después de su reaparición, León XIV anunció ante las cámaras y el colegio cardenalicio reunido una decisión que nadie esperaba: «Iré a Brasil. Allí hay un grito de fe escondido entre los pobres, y es desde allí que el Señor desea levantar columnas para sostener su iglesia». La noticia sacudió todos los continentes. ¿Por qué Brasil? ¿Por qué ahora? Era un gesto simbólico, una última misión, un acto espiritual o estratégico. Los analistas intentaron comprender, pero el Papa ya lo había dicho todo. Durante su retiro en la cripta de San Pedro, en oración profunda, León XIV tuvo una inspiración clara, casi mística. Debía visitar a los pequeños. «No iré a palacios, no iré a catedrales políticas. Iré donde María es venerada con sencillez, donde el rosario aún se reza en voz alta, donde el pueblo sencillo aún besa el suelo antes de entrar a la iglesia». La peregrinación tendría 3 destinos principales: el santuario de Aparecida, un morro humilde de nombre reservado y un hospital de enfermos terminales en Belo Horizonte. El anuncio generó una conmoción sin precedentes en Brasil. Los fieles organizaron vigilias en iglesias. Sacerdotes comenzaron maratones de confesiones. Comunidades enteras ayunaron por 3 días pidiendo bendiciones para la llegada del Papa. En medio de una sociedad polarizada y una iglesia dividida, la figura de León XIV surgía como faro en la oscuridad. Pero no todos se alegraron. Algunas autoridades eclesiásticas criticaron el itinerario por improvisado e imprudente. Un obispo declaró en rueda de prensa: «Brasil es terreno fértil,
pero no es momento para gestos teatrales. A lo que el Papa respondió: teatral es ignorar las lágrimas de los pobres. En el Vaticano comenzaron los rumores. Algunos hablaban de una consagración profética que sería proclamada en tierras brasileñas. Otros sospechaban que esta peregrinación sería el último gesto público del pontificado, posiblemente preludio de una renuncia. La verdad era más simple. El Papa caminaba por fe, no por cálculo. Antes de partir, envió un mensaje a la juventud brasileña: hijos de Brasil, el mundo quiere que seáis ruido, Dios quiere que seáis luz, preparaos. El 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora Aparecida, el avión papal tocaría suelo brasileño, y lo que allí sucedería transformaría para siempre la relación de América Latina con Roma, y reavivaría la fe en corazones que ya la daban por perdida. El 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora Aparecida, Brasil amaneció con el alma en vilo. Era la primera vez que un papa celebraría la misa principal del santuario sin aparato político, sin discursos diplomáticos, y con el corazón completamente volcado hacia los pequeños, los pobres y los olvidados. León XIV llegó caminando, con el rosario en la mano y una sonrisa serena. Vestía una sencilla sotana blanca, sandalias de cuero gastadas y una cruz de madera al pecho. Saludó a los peregrinos, bendijo a los niños, y al entrar en la basílica se arrodilló largamente ante la imagen de la Virgen. Durante 40 minutos no dijo una palabra, solo oraba y lloraba. La multitud lo acompañó en silencio. Se respiraba un aire de eternidad. Cuando finalmente se puso de pie, subió al altar mayor y celebró la Santa Misa con una reverencia que cortaba el alma. En la homilía, con voz temblorosa pero firme, dijo: María fue hallada en las aguas, quebrada. El mundo intenta hacer lo mismo con la Iglesia, pero aquello que Dios reconstruye, nadie lo puede destruir. Es hora de dejar los palacios, es hora de volver a las rodillas. No mencionó documentos, no respondió a críticas, no defendió reformas, solo habló de amor, de silencio y de fidelidad. Al concluir la misa, cuando los aplausos comenzaron a estallar, hizo un gesto claro de silencio y comenzó, solo, a cantar el Salve Regina. En segundos, toda la basílica lo siguió. Miles de voces, miles de lágrimas. Fue entonces cuando se acercó una joven en silla de ruedas, Ana Clara, de 19 años, con un cáncer terminal. El protocolo no permitía interrupciones, pero León XIV bajó del altar y se arrodilló frente a ella. Le tomó la mano y le preguntó: ¿Crees que Jesús puede sanarte? Ella asintió, con los ojos llenos de fe. Sí, Santo Padre. Él hizo la señal de la cruz sobre su frente y murmuró: Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Horas después, los médicos del hospital donde Ana Clara era tratada confirmaban lo inexplicable. El cáncer había desaparecido por completo. No había rastro del tumor, ni metástasis, ni células dañadas, nada. El mundo entero se estremeció, y León XIV, al ser informado, solo dijo: El milagro es de María, yo soy solo el polvo bajo los pies del Señor. Pero el gesto más poderoso llegó esa misma tarde. Ya sin cámaras, en su habitación improvisada en Aparecida, escribió a mano su última carta, un testamento espiritual, y la dejó sobre el altar de la basílica. La Iglesia no necesita papas populares, necesita testigos. Si este es mi último acto público, que lo recuerden así. Fui a los pies de la Madre, y desde allí ofrecí mi corazón entero. Días después, al volver a Roma, canceló todas las audiencias, se retiró al silencio, y no volvió a aparecer en público. Su figura ya no pertenecía a la diplomacia vaticana, pertenecía a la memoria de los santos, un papa que no buscó agradar, sino purificar, un pastor que no quiso perpetuarse, sino entregarse, un siervo que hizo temblar al Vaticano para despertar a la Iglesia. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. AP 2:7.